bien el tiempo. Hermanos, quiero que ver varias cosas, pero entre esas, hermano, quiero que veamos algo que el Señor puso en mi corazón, porque lo escuché el jueves. Sí, creo que el jueves en el estudio de pastores, y creo que sí lo escuchamos. Y yo decía, qué lindo, y esto hay que trasladarlo a la iglesia. En el estudio de los pastores de Guatemala, el que estaba a cargo, dijo algo que se me hizo rema. ¿Usted sabe lo que es hacer rema? Lo agarramos, lo metemos al corazón y Dios lo pone por obra. Nosotros lo ponemos por obra con el favor del Señor. Y como les decía, quiero trasladarlo, hermanos, como una introducción a lo que vamos a hablar hoy. Todos sabemos, hermanos, que estamos en el año 2025, el año del retorno, ¿verdad? Que es volverse al Señor, ¿verdad? Y muchas cosas, ya lo hemos hablado, lo hemos explicado, pero, hermanos, es el año 2025, claramente, ¿verdad? El año 2025 comprende de 4 cifras, 4 números, por decirlo así, que si usted es bueno en matemáticas, si usted lo suma, ¿cuánto le suma eso, hermanos? 2 más 0 más 2 más 5, ¿cuánto le suma? 9, gloria a Dios, 9, sí. ¿Y qué es el número 9, hermanos? ¿Qué es el número 9? En la simbología, oiga, en la simbología bíblica, ¿qué era el número 9? Fruto, gloria a Dios, el número fruto. Entonces 2025, hermanos, son 4 dígitos que está sumando el número 9, y como dice mi hermano Daniel, uno de los significados del número 9 es fruto, ¿sí? El fruto. Y estos son, dice la Biblia, ¿verdad? El fruto, en singular, el fruto multiforme, por decirlo así, del Espíritu Santo, ¿verdad? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley. Y estas, hermano, en contraposición a las obras de la carne, que también son 18, ¿verdad? Pero el significado número 9 del fruto es el fruto del Espíritu Santo, es la plenitud del Espíritu Santo. El número 9 nos habla de una madurez espiritual, y el número 9 nos habla de la finalización de un ciclo. Se sabe que en las matemáticas, hermano, se cuenta 0, 1, 2, 3, 4 y vuelve. Cuando llega 9, vuelve a empezar. 90 y vuelve a empezar. No sé si 99 y vuelve a empezar. Es la finalización de un ciclo, es el último dígito, por eso lo ha sido, ¿verdad? Entonces, hermano, como decía mi hermano, el número de fruto. Y no sé, hermano, si usted escuchó la profecía, ¿verdad? Me llamó la atención porque la profecía habló de semilla, de que tenemos que guardar la semilla, hermano, la semilla de la palabra, y que no podemos permitir que las aves, que son espíritus inmundos, se lleven esa semilla, se lleven esa palabra, porque si yo me como la semilla, o las aves se llevan la semilla, no va a haber fruto. Yo tengo que poner la semilla, yo tengo que sembrar para ver fruto, porque dice la Biblia que el que siembra, cosecha. Que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará fruto. Es el fruto de esa semilla. Y la palabra habló de la cebada también, ¿verdad? Y hablaba de vencedores, hermano, de que tenemos que ser vencedores y que Dios nos iba a dar la fuerza, nos iba a dar la fortaleza. Entonces, los frutos del Espíritu, vuelvo y repito, que contrarrestan contra las obras de la carne. Que el fruto del Espíritu son 9, pero si usted lo ve bajo la luz de la Biblia, no son 9, son 18. No sé si usted se recuerda, ¿verdad? Arelis creo que dio ese tema una vez, ¿verdad? 12. Los frutos, los dones son 12. Amén. Los frutos son 18, hermanos, que contrarrestan, vuelvo y repito, las 18 obras de la carne. Así como hay, la Biblia habla de cielos, pero usted va al original y profundiza, son 10 tipos de cielos diferentes. Si usted ve la Biblia, habla de un Adán y habla del postrer Adán, pero si usted profundiza, habla de 7 años diferentes. Entonces así son el fruto, ¿verdad? Aunque la lista dice 9 ahí, son 18, pero bueno, ahí un día hablaremos de eso, repasaremos eso, porque Arely fue la que lo dio. Pero el fruto, hermano, ¿y qué es fruto, hermano? Ya lo vimos, es semilla, es el gen, es el esperma de Dios, es el inicio, es el ADN, es el principio, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, todo árbol bueno da fruto bueno,
Todo árbol malo da fruto malo. Pero para dar buen fruto, hermanos, tenemos que tener un terreno abonado, un terreno sembrado, bien cuidado, para que esa semilla pueda dar fruto y mucho fruto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es fruto, hermano? El resultado visible de Dios en nosotros, que se note el fruto. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor, ¿verdad? ¿Qué es el fruto? Espiritualmente hablando, hermanos, nuestras aptitudes visibles o invisibles, que se muestran o que no se muestran, es el fruto. Es el fruto de cada uno de nosotros. Por eso Jesús dijo eso que les dije ahora, ¿verdad? Por su fruto los conoceréis. Pero Cristo, cuando empezó a predicar aquí en la tierra, ¿cuál fue su primer mensaje a las multitudes? ¿Cuál fue? Arrepentidos y convertidos. Entonces el fruto, un verdadero fruto, dice, Jesús lo decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento. De arrepentimiento. Entonces, vean qué tremendo, hermanos, todo lo que encierra el número 9. Vean todo lo que encierra. Y ese es el plan de Dios. Cuando Dios hizo la creación de Génesis 1 y la creación de Génesis 2, que son diferentes, Él les dijo, les dio una orden. ¿Cuál fue la orden que les dio? Fructifíquese y multiplíquese. Y gloria a Dios cuando vemos la iglesia llena, porque nos estamos multiplicando. Pero esta multiplicación no va a venir si no damos fruto. Primero se fructifica y luego se multiplica. Primero los frutos y luego la multiplicación. ¿Sí voy a entender, hermano? Entonces vean todo lo que encierra el número 9, todo lo que encierra el año 2025. 2 más 0 más 2 más 5, 9. Vean todo lo que encierra, hermano. El fruto, hermanos, es una señal en nosotros, hermano. ¿Pero de qué? Por su fruto los conoceréis. Jesús dijo, vuelvo y repito, arrepentidos y convertidos. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentirse, hermano? Cambio de mente, metanoia, cambio de mente. Cambiar mi manera de pensar, cambiar mi forma de pensar, volverme a Dios. Arrepentimiento es que yo voy para allá y me devuelvo, como el hijo pródigo, me devuelvo. ¿Y de qué nos habla eso, hermanos? ¿De qué nos habla el devolverme, hermano? De retornar. De retornar. ¿Sí me van a entender, hermano, lo que significa el año del retorno? Lo que significa el año 2025 es devolverse, es retornar, es renovar, hermano. Es renovar. El número 9. Pero también la Biblia habla de la hora novena. Soy una introducción por lo que vamos a hablar. La hora novena, según la Biblia, es la hora de la oración, según subieron a orar Pedro y Juan. Es la hora de la muerte. Se sabe que Jesús murió, ¿verdad? Expiró, dio su espíritu en la hora novena. Es la hora de la resurrección de Cristo también, la hora novena, que tiene que ver con el 9. Es la hora que Cornelio, hermano, recibió una visión. Amén. Pero donde quiero llegar es a esto. La letra 9 del alefato hebreo es la tet y significa renovación. Entonces tiene que haber una renovación de mente, tiene que haber un cambio de mente donde yo retorne y pueda dar fruto. Y yo pueda recibir, hermano, lo que Dios tiene para mí, que se llama fruto, por la semilla que yo puse en Dios. Ahí está el elefato hebreo, todos lo hemos visto, hermano, pero la número 9 es tet. Y vuelvo y repito, la tet significa, en el elefato hebreo, significa renovación. Entonces tiene que haber una renovación en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, definitivamente. Amén, hermano. Es muy importante, hermano, esto que estamos hablando, por lo que vamos a hablar ahorita. La letra número 9 del alefato hebreo, tet, significa renovación. Tiene que haber una renovación en nuestra mente para que demos fruto y para que recibamos el fruto de la bendición de lo que hemos sembrado en Dios. Amén, hermano. Denme un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuál fue el pecado de Elí? ¿Quién recuerda, hermanos, cuál fue el pecado de Elí, un sumo sacerdote del templo del Señor? Stephanie. Alcahuetear, como decimos de los ticos, alcahuetear a los hijos. No disciplinó a sus hijos.
Sus hijos, hermano, dicen que cogían de las ofrendas, dicen que fornicaban en las puertas del templo, hermano, siendo los hijos del sacerdote. Y Elí lo sabía y no lo disciplinó. Ese es el pecado de Elí, en resumen, ¿verdad? Ustedes saben la historia, ¿verdad? Elí ya estaba viejo, sus ojos, hermano, se oscurecían, ya no había visiones, ya no había profecías en ese templo. Él era el sacerdote de ese lugar, era el pastor o el ministro de ese lugar, y ya no habían visiones, se estaba haciendo viejo, hermano, y llegó el Señor, y por ese pecado, hermano, que él estaba cometiendo, de permitirle a sus hijos, de ser permisivo con sus hijos, de no disciplinar a sus hijos, hermano, dice que el Señor envió un juicio. Le habló a Samuel, ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? 3 veces llamó a Samuel, y él se levantó, Samuel se levantó y corrió a Elí. Y le dijo, ¿me llamaste? No, yo no te he llamado. Por la segunda vez, otra vez, Samuel, y él corrió hacia Elí, hacia el sacerdote. ¿Me llamaste? No, yo no te he llamado. Pero ahí Elí entendió que era Dios el que le estaba hablando, que lo estaba llamando. Y le dijo, si la próxima vez te llama, es el Señor, si escucha la voz, es el Señor, tú solo dile, habla, que tu siervo escucha. Y así lo hizo Samuel. Llegó el Señor y le dijo, Samuel, aprovechando que tenemos 3 Samuel, Samuel. Y él se levantó, corrió y le dijo, Señor, habla, que tu siervo escucha. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo a Samuel? ¿Qué fue lo que le dijo? Que iba a enviar un juicio sobre la vida de Elí, sobre la vida de su familia, ¿verdad? Le habló lo que Dios iba a hacer con Israel, hermano, y yo lo estuve estudiando a tal punto, hermano, que dice que eso que el Señor iba a hacer con Elí, con sus hijos, con su familia, dice que eso, el que lo oyera, le iban a retiñar los oídos, le iban a retiñar los oídos de la impresión de lo que iba a pasar, ¿verdad? Y él le dice, porque sus hijos han blasfemado mi nombre, han menospreciado las ofrendas, han fornicado, han hecho un montón de cosas, han blasfemado contra Dios. Y ¿saben qué es lo más tremendo? Lástima que no lo puse. ¿Saben qué es lo más tremendo? Que el Señor le dice, y Él no les ha estorbado su pecado. Papás, nosotros tenemos que estorbarle el pecado a nuestros niños que están allá abajo. Nosotros tenemos que estorbarles el pecado, hermano, a nuestros jóvenes. Tenemos que estorbarles el pecado. Si no les estorbamos el pecado, nos los va a demandar, porque eso fue la demanda que le dieron a Elí, de no estorbarle el pecado. Y el Señor envió un juicio, y el juicio fue contra su familia, contra la casa de Elí, que no iba a ser expiada jamás, que no la iban a purificar nunca. Hermano, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted si Dios manda un juicio? ¿Qué haría usted si Dios le habla a usted a su corazón o audiblemente? O si Dios le habla a usted de un juicio, que Dios quiera que no, de un juicio para su casa? ¿Qué haría usted si Dios le dice que va a castigar a sus hijos, o que va más bien a trabajar con sus hijos? Porque dice la Biblia que el que se olvida del sacerdocio, Dios se olvidará de él. Y que el que se olvida de la ley del Señor, Dios se va a olvidar de sus hijos. Qué tremendo, hermano. No es de él, es de los hijos. ¿Qué haría usted, hermano? Si Dios le habla a usted en sueños, en profecía o en visiones, hermano, y le advierte, no lo amenaza, le advierte que viene un juicio para su casa, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted si el Señor le advierte de que va a trabajar o va a tratar con un hijo suyo, con una hija suya, con su cónyuge? ¿Qué haría usted? Yo lo que quería es pedirle a Dios. Yo lo quería, hermanos, es clamarle a Dios. Yo lo quería venir, hermano, y tirarme aquí, postrarme aquí, hermano, delante de la presencia del Señor, y hacer como aquel hombre, ¿verdad?, que le enviaron un juicio. Que el Señor le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. Y el hombre, ¿qué actitud tuvo, hermano? Se volteó al Señor y le dijo, Señor, mira mi corazón, con integridad de corazón he andado delante de ti, Señor. Y él le dijo, y el Señor, hermano, ante ese juicio triunfó la misericordia de Dios. Y Dios le dijo al profeta, no, ve y devuélvete, dile, ya no, te voy a dar 15 años más. La misericordia de Dios. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Qué haría usted ante un evento así, ante una enfermedad?
¿Qué haría usted ante un problema, ante una situación? ¿Qué haría usted ante que el mundo sufra una economía mundial que afecte? ¿Qué haría usted, hermano, al escuchar que viene un juicio sobre la tierra, sobre una nación, sobre una ciudad? ¿Qué haría usted? Porque eso fue lo que le dijeron a Elí. Juicio viene para tu casa, Elí. Se lo dijo por medio de un niño, de un Samuel. ¿Qué haría usted? ¿Qué actitud tomaríamos nosotros? Porque vea la actitud que tomó Elí. Usted sabe, hermano. Vea la actitud que tomó. Y Samuel le contó todo. Le manifestó todo sin encubrirle nada. O sea, como decimos los ticos, se la tiró. Entonces Elí le dijo: Jehová es, haga lo que bien le parece. Perdón, hermanos, esto no es una respuesta. Perdón, hermanos, esto no es de Dios. Ah, sí, Él es Dios, que haga lo que Él quiere. Perdón, hermanos, usted diría eso al Señor. Viene una enfermedad, viene una calamidad, viene una mala situación. Ah, que haga Dios lo que Él quiera. No, hermano. Ahí es de doblar rodillas y buscar el favor de Dios, la misericordia de Dios. Porque vuelvo y repito, ante todo juicio triunfa la misericordia de Dios. ¿Qué haría usted, hermano? Vea la actitud de un hombre, hermano. Vea la actitud de un hombre que no tenía las fuerzas para clamar. Por eso la palabra semilla de cebada ahora para fortalecernos, hermano. Tenemos las fuerzas. Tenemos las fuerzas espirituales para levantarnos e interceder. Tenemos las fuerzas espirituales para levantarnos de madrugada a orar. Tenemos las fuerzas espirituales para venir un lunes aquí a derramar nuestra alma, a interceder por los míos. Tenemos las fuerzas. Contéstaselo para adentro. Pero no podemos caer en el error de este hombre. Ah, Él es Dios, haga lo que quiera. Le estaban diciendo que sus hijos iban a morir. Y él no tomó ninguna actitud, y al final la consecuencia fue que sus hijos murieron, los dos juntos murieron. Y a raíz de eso se robaron el arca y todo lo que usted sabe. Pero ¿qué actitud a veces tenemos nosotros? ¿Cuál fue el pecado de Elí? Sí, lo que dijo Estefano. No estorbarle el pecado a los hijos, ser un alcahueta, ser un irresponsable con los hijos. Pero yo a eso le sumaría, hermano, que el pecado de Elí es que no tuvo la fuerza para buscar de Dios. No tuvo la fuerza para pedir perdón. No tuvo la fuerza para clamar por los suyos. No tuvo la fuerza para interceder por sus hijos. No tuvo la capacidad espiritual para clamar por su matrimonio, por su trabajo, por su situación económica. No tuvo la fuerza. Sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Entonces no basta con saber. Qué lindo con las tribus de Isaac, eran expertos en conocer los tiempos. Pero no solo eran expertos en conocer los tiempos, sabían lo que tenían que hacer. ¿Saben por qué les digo esto, hermano? Porque mi esposa es testigo. A veces como pastores escuchamos expresiones de: sí, pastor, yo quiero buscar de Dios. Pastor, yo quiero ir a la iglesia. Pastor, yo sé lo que tengo que hacer. Yo quiero orar, yo quiero ir los lunes, yo quiero ir los miércoles, yo quiero ir al ensayo de alabanza, yo quiero estar los domingos en la iglesia, pero no puedo. ¿Por qué no puede? Porque no tiene las fuerzas. Porque no tiene las fuerzas. Porque es un problema en el alma. A veces escuchamos expresiones: pastor, yo sé que tengo que congregarme, pastor, yo sé que tengo que orar en la casa, pastor, yo sé que yo tengo que hacer un discipulado en mi casa, pastor, yo sé que yo tengo que enseñarle a mis hijos, yo sé que tengo que disciplinar a mis hijos, pero a veces no tengo las fuerzas. A veces no tenemos las fuerzas, ni siquiera para levantarnos, con todo respeto, un domingo temprano para venir a la iglesia. ¿Cierto? ¿Cómo escuchado esa expresión? Yo quiero, pastor, pero no puedo. Yo lo deseo, pastor, pero no puedo. Yo lo deseo, yo lo anhelo, pastor. Yo quiero servir, yo quiero meterme a servir, yo quiero trabajar con niños, yo quiero trabajar en alabanza, yo quiero ser servidor, yo quiero, pero no puedo. Y no me dicen no puedo, sino que con sus actos lo demuestran.
pastor, este año sí, este año todos los domingos voy a la iglesia, todos los estudios que usted va a dar, pastor, yo no voy a perder uno, y pasa enero, febrero, y ya perdimos, no terminamos el año, perdemos las fuerzas. ¿Por qué? A veces escuchamos, pastor, mira que yo me dispongo para ir a la iglesia, yo me dispongo toda la semana para venir el domingo, pastor, lo tengo en mi mente, lo tengo agendado, lo tengo apuntado en mis notas, lo tengo apuntado en el celular, pero al final algo pasa y no logro llegar, no logro vencer eso. Pastor, yo me alisto, yo me preparo, yo me levanto, yo me baño, yo me alisto, pero al final no puedo ir, porque no tiene las fuerzas, porque no tiene la capacidad espiritual, porque siempre va a haber un obstáculo, siempre va a haber una llamada, siempre va a haber una visita en el peor momento. Hermano, cuando uno está empezando, una anécdota, cuando uno está empezando, yo le he contado a usted y todos hemos pasado por eso. Cuando uno está empezando, cuando uno le entrega su vida al Señor, le entrega su alma al Señor, cuando uno le abre el corazón, la puerta del corazón al Señor, siempre el enemigo va a poner obstáculos. Yo le he contado a usted esa anécdota, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor, fue un discipulado allá, célula de crecimiento, le llamaban ellos allá en Alajuelita, usted sabe la historia. Nosotros vivíamos en Escazú y un compañero del trabajo empezó a darme palabra, ¿verdad? Y yo le preguntaba, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y yo le preguntaba. Y él muy sabiamente me supo instruir, y a mí siempre me gustó esto de la palabra, los simbolismos y todo eso. Y él me invitaba al principio. Hablábamos en el trabajo, trabajamos juntos, hacíamos cosas ahí, recibíamos importaciones y las alistábamos, las poníamos en la bodega, las colocábamos en los estantes. Entonces pasábamos mucho tiempo juntos, entonces hablábamos mucho de la palabra y yo le preguntaba. Pero él siempre me invitaba a esas reuniones, eran los martes, ¿verdad? O los jueves, no recuerdo. Entonces yo llegaba y decía a mi esposa, jovencito, yo le decía, amor, mira que me están invitando a una reunión de estudio de la Biblia. Y ella siempre le gustó, ay, qué bonito, vamos, y vamos, el martes vamos. Hermanos, el martes íbamos y algo pasaba y no podíamos ir. El otro martes vamos y algo pasaba y no podíamos ir. No sé, teníamos que trabajar tarde, no teníamos plata para ir. Teníamos alguna actividad, alguna reunión, no sé, cualquier cosa. Yo no recuerdo ahorita qué eran las trabas, pero siempre pasaba algo. Y como yo no sabía, yo no conocía, yo simplemente le decía a mi compañero de trabajo, Giovanni, qué pena, Giovanni, no pude ir ayer. Y el otro miércoles, qué pena, Giovanni, no pude ir ayer. Y así siempre. No, qué pena, verás que me pasó esto. Hasta que un día él me dijo, Randall, hasta que usted no venza el obstáculo que siempre le va a presentar el enemigo, usted no va a vencer. Usted tiene que vencer, porque el enemigo siempre va a poner un obstáculo, una distracción, cualquier cosa para sacarte de la iglesia. Y él me dio ese consejo, y yo le dije a mi esposa, amor, verás que Giovanni, yo en mi ignorancia en ese tiempo, verás que Giovanni me dijo que tenemos que vencer y que era un obstáculo del enemigo. Entonces nos pusimos de acuerdo y dijimos, el otro martes vamos, porque vamos, pase lo que pase, llueva, truene o relampaguee, lo que sea, pero vamos. Y dicho y hecho, hermano, ese martes vencimos y para la gloria de Dios, hermano, 27 años después, aquí estamos. Un día decidimos romper, hermano, con un montón de cosas, hermano. Entonces obstáculos siempre van a haber, situaciones siempre van a haber, pero a veces, hermano, ¿es eso un obstáculo? O a veces que no tenemos la fuerza para vencer. Entonces contéstese usted para adentro. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Porque, hermanos, el estar aquí, el buscar de Dios, hermano, el buscar la santidad, el guardarnos para Dios, eso es lo bueno. Eso es lo agradable. Eso es lo que a Dios le gusta. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, que tú y yo estemos aquí. Y más que aquí, hermano, que estemos dentro del cuerpo de Cristo. Y más que aquí, que le sirvamos a Él, que seamos agradecidos con Él. Ese es el plan de Dios, esa es la voluntad de Dios.
Eso es lo bueno, podríamos decir. Por eso es lo que dice Santiago: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Entonces, qué tremendo, hermano, porque todo lo que estoy hablando, todo lo que estamos diciendo, lo que Dios ponía en mi corazón, es que sabemos qué tenemos que hacer, sabemos lo que debemos de hacer, sabemos qué es lo bueno, qué es lo que le agrada a Dios, pero a veces no lo podemos hacer, o no lo queremos hacer, o no tenemos la fuerza para hacerlo, o el enemigo, hermano, siempre nos mete una zancadilla, una cáscara de banano. Tenemos que ser una cáscara de banano y no una cáscara de guaro, es decir, un amigo mío. ¿Sí me van a entender, hermano? Sabemos lo que tenemos que hacer, ¿por qué no lo hacemos? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, el tema: hacer lo bueno. ¿Qué es hacer lo bueno? Hacer lo que a Dios le agrada, hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora bien, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Ah? Lo que no venga de Dios, lo que nos aparta de Dios, lo que nos separa de Dios, los que no se considera moralmente o éticamente inmoral, por decir así. Pero eso es lo que significa en el diccionario. Pero bíblicamente el pecado es lo que nos separa de Dios, lo que nos divide de Dios. Hace unos días estuvimos hablando de la lepra, ¿verdad? ¿Qué era la lepra, hermanos? Era física, pero en lo espiritual lo que significa la lepra es pecado. ¿Por qué? Porque es lo que contamina el cuerpo, pero que me separa del hermano, porque no puedo tener contacto con el hermano, porque el que tenía lepra lo sacaban del campamento, se lo aislaban del pueblo y detenían el campamento. Entonces, ¿qué es pecado, hermanos? Lo que nos separa de Dios, lo que nos divide de Dios y lo que detiene el campamento. Me vuelvo y repito, a veces escuchamos las frases: Señor, no tengo la fuerza para levantarme. Pasa, ¿no? Y al que le pasa esto es algo espiritual, claramente. No es una situación física, es una situación espiritual que va ligada con el alma, es una situación del alma. Al que le pasa esto, hermano, lo que tiene que hacer es confesar y ministrarse, porque es un peso que no es pecado, le aclaro. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero muchas veces, hermano, no hacemos cosas no porque estoy pecando, o no porque estoy separado de Dios, o porque estoy haciendo cosas que a Dios no le agradan. No, muchas veces no, muchas veces somos rectos. Pastor, yo no peco, no peco, todos pecamos, ¿no? Dice la Biblia que el que no peca es mentiroso y le hace a Dios mentiroso. Pastor, yo no peco, pastor, yo siempre oro. Pastor, yo que no venga a mi iglesia, yo oro en mi casa. Nos han dicho, yo oro en mi casa, pastor. Yo leo la Biblia. Bueno, por sus frutos los conoceré, ¿verdad? Pero ¿por qué les digo esto, hermano? Porque muchas veces no es el pecado el que no te permite buscar y hacer lo bueno. No es el pecado, a veces es el peso. Porque una cosa es el peso y otra cosa es el pecado. Vean lo que dice la Biblia: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, que somos nosotros mismos como hermanos, pero también huestes espirituales que están arriba en las regiones celestes, ¿qué tiene que hacer? Dice: despojémonos. Hermano, ¿qué es despojarse? Asearse, quitarse, librarse. Si yo me despojo el saco, hermanos, ¿qué me lo quito? Despojarse, qué rico, hermano, cuando usted llega a la casa, hermano, y se quita los zapatos. Qué rico, hasta que salen los dedos así, Entonces se quita la ropa, se pone una pantaloneta, se pone unas chancletas, se pone una camiseta. Qué rico, hermano, se despojó. Eso significa despojarse. ¿Qué hay que despojarse?
de todo peso y del pecado. Entonces, hermano, aquí hay que aclarar algo que lo hemos hablado. Cuando aquí pone una I, hace una diferencia. Si fuera una O, lo incluye, pero al ser una I, lo excluye. Son dos cosas diferentes, ¿sí me van a entender? Gramática, eso en la escuela nos lo enseñaron, ¿no? Eso quiere decir que es ahí quiere decir que una cosa es el peso y otra cosa es el pecado. Entonces, tal vez alguno mira, pastor, yo no estoy en pecado, peco porque es la naturaleza, pero recuerde que nosotros ya no pecamos, o más bien sí pecamos, pero no somos practicantes del pecado. Pastor, yo estoy alejado del pecado, pastor, yo ya no tomo, ya no fumo, ya todo lo que es pecado, pero no puedo venir a la iglesia. Pastor, ya estoy alejado yo de los vicios, de las malas amistades, estoy alejado de un montón de cosas que antes veía en el teléfono, y un montón de programas y un montón de cosas, pero no tengo la fuerza para venir los miércoles. Entonces no es pecado, pero es un peso. ¿Y qué es un peso, hermano? Ahí dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, Entonces, ese peso que habla ahí, hermano, es un peso espiritual. Son pesos espirituales. Uno son cargas, las cargas, el trabajo. Otro es, hermano, la transgresión. Otro nivel de peso espiritual es el pecado. Y el otro es la iniquidad. Pero vuelvo y repito, hermanos, el peso no es el pecado, pero son cargas que a veces están, que tenemos que quitarnos, que tenemos que despojarnos, que tenemos, hermano, que vaciarnos. Entonces, cargas, transgresión, pecado, iniquidad, y a eso le podemos sumar apostasía, que es apostatar de la fe, que es casi que blasfemar contra el Espíritu Santo, y eso no tiene perdón. Todo eso tiene perdón, pero ya lo que es la apostatar, como también la blasfemia, eso no tiene perdón. Entonces, vean el cuidado que tenemos que tener. Entonces, las cargas, ¿qué pueden ser las cargas, hermano? El legalismo, eso puede ser una carga. El venir y poner leyes dentro de la iglesia. Usted se viste así, usted tiene que vestirse así, usted tiene que andar así, usted tiene que hacer esto. Eso es poner cargas en las personas que pueden ser un peso. El servicio, hermano, si no se hace de buena manera, puede llegar a ser una carga. Hay que hacerlo por amor. ¿Qué es transgresión, hermano? Ya lo vamos a ver. Transgresión es infringir la ley. Ok, salud. El pecado, ¿qué es, hermano? Ya lo vimos, ¿verdad? Lo que no proviene de Dios, lo que nos separa de Dios. Y la iniquidad es la indiferencia al pecado, porque la iniquidad es cuando se le suma pecado. Pero lo que tenemos que despojarnos de todo lo primero, hermano, del peso, que son cargas. ¿Ok? Es importante, hermano, despojarnos de esas cargas, en el ser tripartito. Porque la transgresión, hermano, va al cuerpo. El pecado, usted sabe que va al alma. Y la iniquidad va al espíritu. ¿Verdad que tremendo, hermano? El cuidado que tenemos que tener. Amén. Entonces voy por tiempo. Cargas. Éxodo 1:11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, capataces, dicen algunas versiones, que los molestaran. ¿A quién? A los israelitas, al pueblo de Dios que estaba en esclavitud. Que los molestasen con sus cargas, con sus pesos. ¿Cuál es el plan del faraón? ¿Cuál es el plan del enemigo? Poner cargas sobre el pueblo. Poner cargas sobre el pueblo. ¿Para qué? Para que no subamos. Cuando Moisés llegaba y le decía a Faraón: Faraón, dice el Señor que dejes ir a mi pueblo para que me adore y para que me sirva. Entonces, ¿qué hacía Faraón? Les ponía más trabajo, les ponía más cargas, les ponía más obstáculos. ¿Para qué? Para que no subieran a adorar. ¿Qué es lo que quiere hacer el Faraón de este último tiempo? Poner cargas en ti para que no subas a adorar.
para que no vengas a la iglesia, para que no dobles rodilla en tu casa, para que no clames por los tuyos, para que no intercedas por los tuyos, para que no busques la santidad y la voluntad de Dios. Ese es el faraón del último tiempo. Y se dedicaron y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Lapitón y Ramsés. ¿Ok? Pero vean lo que dice el verso 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel. ¿Cómo? Con dureza. Que ningún egipcio te haga trabajar con dureza. Que ningún egipcio te haga caer en esclavitud. Que ningún egipcio te haga trabajar, hermano, por carga. Porque el trabajo, hermano, es una fuente de bendición. El trabajo es la fuente, la puerta, la ventana que Dios ha destinado para bendecir tu vida. Porque si no caeríamos en la maldición de Génesis. ¿Cuál fue la maldición que le dieron a Adán? Trabajar, chambear, con el sudor de tu frente comerás el pan. Esa maldición la quitó el Señor en el huerto de Getsemaní. En el primer huerto fue maldición, pero el Señor en el huerto de Getsemaní quitó esa maldición, porque de su frente ya no era sudor, de su frente caían como grandes gotas de sangre, quitando la maldición. Entonces el trabajo, no podemos ser el negrito del patey, ¿verdad? El trabajo para nosotros no es maldición ni es enemigo, es una bendición que Dios da para nosotros obtener la bendición de Dios. Pero si el trabajo me aleja de la iglesia, si el trabajo me aleja del Señor, si el trabajo me aleja de la oración, si el trabajo me aleja del ayuno, de leer la palabra, hermano, perdón, ese trabajo se está convirtiendo en una carga espiritual. No es pecado, pero es un peso. Es un peso que hay que tener cuidado, hermano. El faraón, que Dios lo reprenda, es el enemigo, hermano. Puede poner carga, vuelvo y repito, en el servicio, hermano. Cualquier persona puede estar sirviendo aquí, hermano, y empezó alegre, feliz, qué lindo, gloria a Dios. Pero si su nivel de amor bajó y está por debajo de su nivel de servicio, el servicio es una carga. Si mi nivel de amor baja, hermano, Dios me guarde, pero el bajar, hermano, yo no vendría con el gozo que yo vengo, con la alegría que yo vengo. Y aquí estamos lunes, miércoles, domingo, viernes, sábado, domingo, entre semana. Aquí estamos, hermanos, sirviendo al Señor, sirviéndole a usted, que es el pueblo de Dios. Y usted cree que para mí es cargoso. Usted cree que para mí es carga sentarme con usted 1, 2, 3 horas a hablar y ver una situación, ministrar algo, orar por usted. No es carga. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro nivel de amor está arriba. Pero si yo descuido mi nivel de amor, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Si yo dejo mi primer amor, esto sería una carga. El congregarnos podría ser una carga para algunos, porque bajó su nivel de amor. Vuelvo y repito, no es pecado, pero es un peso, es una carga. El legalismo, como les dije ahora, que es un extremo del evangelio, ¿verdad? Poner muchas cargas sobre ustedes puede llegar a cargar a alguien. El trabajo, ya lo vimos, ¿verdad? Horas extras puede llegar a ser una bendición, pero también puede llegar a ser, hermano, que te quieran sacar de la presencia de Dios. Doble turno, gloria a Dios, voy a ganar más. Cuidado, cuidado. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén, hermano, denle un aplauso al Señor. ¿Sabe qué es lo lindo de esto, hermanos? Que dice la Biblia ahí, que cuando más nos oprimían, más se multiplicaban. Entre más nos oprimían, más se multiplicaban. Entonces, que las cargas, hermanos, sean para multiplicarnos, definitivamente. Amén. Ve el consejo de la Biblia, dice, acerca de la pasada manera de vivir, despojado, ya vimos que despojaba, del hombre viejo. Tenemos que quitarnos del hombre viejo, despojarnos del hombre viejo, de esas mañas que a veces tenemos, de esos vicios, de esos engaños, de esos deseos. Tenemos que quitarlos en el nombre de Jesús. Cortar con toda vana manera de vivir que nos heredaron nuestros padres, ¿verdad? Nuestros ancestros que están ahí en el ADN, ¿verdad? Es importante romper con eso, hermano. Las cargas, hermano, pueden hacer que yo me aleje de Dios, que me aleje de su gracia, que me aleje de su favor, que me aleje de su bendición, que me aleje de lo que realmente es importante, hermano.
Estamos claros, no, esas cargas no es pecado. No es pecado. Pero llegan a cargar tanto que pasan a ser pecado. ¿Sí me van a entender, hermano? Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Tenemos que dejar que Dios haga en nosotros y tenemos que obedecer a Dios. Pero bueno, esas cargas, hermano, en la mucha carga puede hacer que yo pase al otro nivel. Porque las cargas, hermano, que están sobre mí, si yo no me las despojo, paso a la transgresión. ¿Qué es la transgresión? ¿Qué es transgredir? ¿Ah? ¿Cómo? Eso, infringir la ley. Vean lo que dice la de la transgresión. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces la transgresión va ligada con la ley. O como dijo mi hermana, la transgresión es incumplir la ley, faltar a la ley. Hermano, pero no es pecado. No es pecado aún. Pero si yo no controlo la transgresión, se convierte en pecado. ¿Qué es infringir la ley? Andar a 200 kilómetros por hora, brincarse un alto, brincarse un semáforo. Yo siempre he intentado brincarme un alto, brincarme un semáforo, porque va a estar muy alto, hermano. No puedo brincarme, hermano. ¿Qué es infringir la ley? Es faltar algo. Ok, en la iglesia y en lo espiritual, ¿cómo lo podríamos decir? Claro que significa transgresión. Voy rápido por el tiempo. La transgresión es un acto de violar o romper una norma, ley o regla establecida. Eso es transgresión, infringir la ley. Se transfiere a cualquier acción que se aparta de lo que se considera correcto, legal o aceptable en una determinada sociedad, cultura o sistema. Entonces, cuando yo infringo algo, infringo la ley, es que estoy faltando a la ley. Ahora bien, ¿cuál ley, pastor? ¿Cuál ley? Porque recordemos, hermano, que están los mandamientos del Padre, los mandamientos del Hijo, los mandamientos del Espíritu Santo. Los mandamientos del Padre fueron los 10 mandamientos, ¿verdad? Que le dieron a Moisés. Los mandamientos del Hijo fue cuando Jesús vino y perfeccionó la ley. Él dijo: yo no vengo a quitar la ley, yo vengo a que la ley sea perfeccionada en vuestros corazones. Y los mandamientos del Espíritu Santo fueron dados también por Jesús, hermano, pero enseñados por sus ministros. Pero los mandamientos del Espíritu Santo, hermano, es aquella ley que ya no está escrita en piedra. ¿Dónde está escrita ahora? En el corazón. Pues cada quien tiene su propia ley. Yo no le voy a poner a hacer reglas, yo no le voy a poner a hacer legalismo, yo no le voy a poner leyes. Es el Espíritu Santo el que va a marcar esas reglas, esas leyes, eso en tu corazón. Entonces, cuando nosotros transgredimos en lo espiritual, es, hermano, que infringimos la ley, faltamos a la ley. ¿Cuál ley? La que el Espíritu Santo inscribió en tu corazón, apuntó en tu corazón, y solo tú lo sabes. Entonces, hay cosas que para mí pueden ser pecado, pero para ti tal vez no. Hay cosas que para usted pueden estar mal, pero tal vez para mí no. Hay cosas que para mí pueden estar muy mal, pero tal vez para usted no. Un ejemplo, yo no puedo darme el lujo de un domingo decir: voy a ir a la playa. A veces usted sí, gloria a Dios. Voy a ir al río, voy a ir a la piscina, gloria a Dios. Pero para mí no está bien, no está correcto, sería pecado. ¿Por qué? Porque el Señor escribió en mi corazón, hermano, y me llamó a servirle. Y usted sabe que aquí nos reunimos domingo en la mañana. Un ejemplo, ¿verdad? Es. Entonces, ¿cuál ley es la que no vamos a infringir? ¿Cuál es la que no vamos a infringir? La que escribió el Espíritu Santo en tu corazón. Que vuelvo y repito, no es pecado. Pero contestes para él. ¿Cuál puede ser una ley que el Espíritu Santo escribió en tu corazón y usted ha faltado a esa ley? Porque eso se convierte en transgresión. Tal vez el diezmar y el ofrendar, tal vez Dios te lo habló el corazón y hemos infringido esa ley. Y eso se convierte en transgresión. No es pecado, pero si a la transgresión le sumamos transgresión, da fruto pecado.
Tal vez alguno dice, pastor, Hebreos 10:25 se me hizo rema y dice ahí, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tal vez alguno dirá, pastor, Dios me dijo a mí que yo tenía que congregarme todos los días, como el salmista, ¿verdad? Es mejor estar todos los días en tu casa, ¿verdad?, que 1000 años fuera de tu casa. Tal vez alguno el Señor le puso en su corazón de no dejar de congregarse. Tal vez alguno el Señor le puso en su corazón no dejar el primer amor. Tal vez alguno el Señor le puso en su corazón no dejar de servir. Tal vez alguno le puso en su corazón no dejar la santidad. No sé, cada quien, el Espíritu Santo le inscribió esos mandamientos en su corazón. Pero cuando usted faltó a eso es transgredir. Que vuelvo y repito, no es pecado. Un ejemplo, si un hermano me llama y me dice, pastor, el domingo no voy a ir a la iglesia porque tengo una actividad familiar, no hay problema, no es pecado. O sí, no, yo no lo voy a decir, más bien lo voy a agradecer porque me avisó, gloria a Dios. Pero no es pecado, por lo menos para él, para mí sí. Dejar yo esto para ir a una actividad familiar, no. Pero tal vez para el hermano no hay problema. Pero si transgrede la ley constantemente se convierte en pecado. ¿Sí estuvimos dando a entender? Es tremendo, hermano. Y con muchas cosas, ya le dije, lo del primer amor, lo del servicio, ¿verdad? Y aquel hermano dice, no, yo nunca voy a faltar ningún servicio porque el Señor me habló y el Señor me dijo que yo tenía que ser responsable, pero si faltó un día, está bien, por X o Y, pero si lo sigue haciendo constantemente, el transgredir, llega a ser pecado. ¿Y qué era el pecado, hermano? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es destituidos, hermano? Se refiere a aquellas personas que han sido removidas, le cambiaron el puesto. Destituidos es separado, apartado, excluido. Despojado, sustituido. ¿Sí me voy a entender? La carga en mi trabajo, ese peso que yo no me despojé, que yo no me lo quité, lo permití, y eso se convirtió en transgresión. Y esa transgresión le sube más transgresión y se convirtió en pecado. Y eso me destituye, me separa de Dios. ¿Sí me voy a entender? Pues qué tremendo, hermano. Como las cargas, el ejemplo que puse ahorita, ¿verdad? Como las horas extras, el doblar turno, el trabajar más de la cuenta, hermano, puede hacer, hermano, que sea una carga, que si no me la quito, voy a transgredir la ley que Dios puso en mi corazón de no dejar de congregarme. Y aunque no es pecado faltar un domingo a la iglesia o un miércoles, si a eso sigo sumándole más y más transgresión, se convierte en pecado y me separo de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Despojarnos. Porque las cargas, más carga, transgresión. Transgresión más transgresión, pecado. Pero si al pecado le sumamos pecado, ¿qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es? Iniquidad. La iniquidad es cuando al pecado le sumamos pecado. Y la persona que peca y peca se vuelve insensible. ¿Por qué? Porque se llenó de lepra. ¿Y cuál era la característica de la lepra? Una persona que tiene lepra en la mano no siente dolor. Se vuelve insensible. Y lo hemos hablado siempre, hermano. El peor pecado no es el adulterio, el peor pecado no es la fornicación, hermano, el peor pecado no es matar a alguien, fumar o drogarse, no, ese no es el peor pecado. El peor pecado es la indiferencia hacia la presencia de Dios, la indiferencia hacia las cosas de Dios, la indiferencia hacia lo espiritual. Ese es el pecado más grave, porque es la iniquidad lo que hizo caer a Luzbel, por cuanto la iniquidad llenó tu corazón. ¿Qué es la iniquidad? Cuando al pecado se le suma pecado.
y llega a lo inmoral, rompe el límite, llega a lo inmoral. Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en las concupiscencias, ¿qué era concupiscencia? Deseos internos. Dice el 13, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Ya no es un pecado, ya no es una canita al aire, ya no es un momento, hermano, donde, ay, pastor, caí, pequé, me enojé, fallé, le fallé al Señor, le fallé a mi hermano, lo ofendí. No, ya no es eso, ya es que pasamos los límites, porque al pecado se le sumó más pecado. Eso es iniquidad. Y vuelvo y repito, y usted sabe, es una entidad femenina. Que tenemos cuidado, hermano, no presentemos nuestro cuerpo como instrumento de iniquidad. La iniquidad es un término que se refiere a una gran injusticia o maldad, especialmente cuando se considera como una violación grave de la ética o de la moral. Es algo que se percibe como profundamente inmoral o corrupto, y a menudo se utiliza para describir situaciones o actos que son específicamente crueles o injustos, pero habla de lo inmoral y habla de lo incorrupto. Entonces ahora volvamos a donde empezamos. Pastor, yo quiero, pero no puedo. ¿Por qué no puede, hermano? ¿Porque hay iniquidad? ¿Porque hay pecado? ¿Porque hay regresión? ¿O es simplemente una carga? Porque el plan del enemigo es sacarte. Entonces hay que discernir, hermano. Hay que discernir, porque a veces queremos pero no podemos. Deseamos pero no tenemos la fuerza. Hay que discernir si es simplemente un obstáculo enemigo o es algo más fuerte o algo más grave. Porque siempre nos van a querer sacar. Nos van a querer sacar de su presencia, de la bendición de Dios, y nos van a querer sacar de la iglesia. El plan del enemigo es sacarte de la hoguera, sacarte para enfriarte, para que baje tu nivel de amor. Entonces hay que discernir cuál es el obstáculo, de dónde viene el obstáculo. Hermano, usted sabe que a Jesús lo querían sacar. Hermano, Jesús estaba en su discipulado. Jesús estaba en, no sé, en una casa dando su discipulado. ¿Sabe que Jesús tenía discipulado, verdad? Que estaban ahí sus discípulos, estaban ahí los 12, hasta Judas, ¿no? Pero bueno, ahí estaban los 12. Ahí estaban las multitudes, hermano, escuchando a Jesús. ¿Has escuchado aquel pasaje, hermanos, que dice que era tanta, hermano, la gente que había, que tuvieron que querían pasar un enfermo, un paralítico, que era cuatro amigos, dice que destecharon, hermano, rompieron el techo, el cielo raso, a saber qué dijo el dueño, hermano, pero era tanta la gloria que no le importó que les pasaran a casa por lo que venía, por lo que era Jesús en ese lugar. Y dice que un día, hermanos, estaba Jesús en su discipulado y llegaron a buscarlo. Estaba Jesús en la iglesia y llegaron a buscarlo, querían sacarlo del discipulado, querían sacarlo de la iglesia. ¿Quiénes llegaron a buscar a Jesús? ¿Ah? ¿Quiénes llegaron a buscarlo? Los hermanos, ¿y quién? Estaba Jesús en su discipulado. Llegó uno y vio donde venía la mamá y los hermanos, y levantó la mano, ¿ah? Como que se levanta la mano, quiero aportar algo, pidió el micrófono, ¿ah? Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera, no estaban adentro, están afuera y quieren hablar contigo, quieren sacarte, quieren que te salgas, quieres que te alejes, que salgas de la hoguera. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Señaló a sus discípulos con su mano, 5 ministerios, señaló a los discípulos y les dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Y le agregó: ¿quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, hermano, con todo respeto, no permitas que te saquen, que te llegaron visitas. Qué lindo, gloria a Dios, pero los domingos yo voy a la iglesia, si quiere me espera y viene a almorzar. Que te invitaron a un paseo familiar, gloria a Dios, hermano, está bien, vaya, dele, no hay problema. Una familia hoy me llamó que no venía porque teníamos una actividad familiar, está bien, gloria a Dios.
Tampoco vamos a ser legalistas, hermano. Pero tenemos que discernir. Tenemos que discernir. Y qué bonito, hermano, porque me dice, pastor, es una actividad familiar, hice todo lo posible para pasarlo para sábado, pero mis hermanos no podían. Dele, no hay problema. Pero tenemos que discernir. ¿Quién es el que me llama? ¿Quién es el que me ocupa ese día? ¿Por qué un domingo? ¿Por qué no ayer? ¿Por qué no mañana? ¿Por qué no en la tarde? ¿Por qué me llama? ¿Por qué me escribe? ¿Por qué mensajea? ¿Qué quiere hacer? ¿Quién es? ¿Es el enemigo el que me quiere sacar? ¿O en verdad es una emergencia? ¿En verdad es una emergencia? Porque si es una emergencia, vaya. Vaya. Aquí está, estoy hablando del pasaje, aquí está. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Somos discípulos del Señor. Dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces somos hermanos del Señor. Y Él no se avergüenza de llamarnos sus hijos. ¿Quién te quiere sacar? ¿Quién te interrumpe? ¿Quién pone ese obstáculo, como yo decía ahora, para que yo no buscara al Señor, para que con mi esposa, jovencitos, no fuéramos, no le entregamos nuestra vida al Señor? Amén, hermanos. ¿O no amén? Porque hasta aquí adentro te van a querer sacar. Hasta el hermanito, la hermanita, el vecino que tienes a la par, hermano, te puede llegar a sacar. Tenemos que tener cuidado. Amén, hermanos. ¿O no amén? Dame un aplauso al Señor. Entonces, ¿qué hacemos con sus pensamientos? Yo quiero, pastor. Yo sé que tengo que congregarme, yo sé que tengo que buscar la santidad, yo sé que tengo que ver al Señor lo que es el Señor, pero no puedo, pastor, es más fuerte que mí. No lo dicen, pero entre líneas se puede entender. Y eso es una situación del alma. Eso no es del cuerpo, eso no es del espíritu, es del alma. Jesús dijo, velar, creo que es el pasaje que sí. Jesús dijo, velar y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu humano, no el Espíritu Santo, el espíritu que está dentro de ti, porque somos espíritu, ¿verdad? El espíritu que está dentro de ti quiere, está dispuesto, pero la carnita no quiere, no está dispuesta, no puede, no quiere, es débil. Entonces, ¿quién va a mandar ahí? ¿El espíritu o la carne? Somos el tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién va a mandar ahí, hermanos? ¿Ah? ¿Quién va a mandar ahí? Hermano, un domingo, estar aquí en la iglesia con este calor, hermano, tal vez jugando la selección nacional, yo no sé, tal vez jugando tu equipo, hermano, y usted estar en la iglesia, hermano, es verdad que eso es de locos. ¿Qué me importa que me entiendan, que me digan aleluya? Esto es de locos, hermano, pero estamos locos por Cristo, ¿o no? Y si esta es nuestra bendición, hermano, si aquí recuperamos fuerza, agarramos fuerzas, hermano, esto es de locos, hermano. Dicen que para ser portero de fútbol hay que ser loco. Yo digo que para ser cristiano hay que ser loco, hermano. El Espíritu quiere. ¿Por qué estamos aquí, hermano? ¿Por qué estamos aquí? Porque una vez lo recibimos del Padre, lo recibimos de la escuela del Padre, que nos borraron el cassette. Pero tú y yo, hermano, no somos el cuerpo que tú tienes ahorita, ni tampoco el alma. Somos un espíritu. Jesús dijo, ustedes no hubieran venido a mí si no es mi Padre que los trae. Estamos aquí porque el Padre nos trajo. Algunos con lazos de amor, algunos arrastrados, hermano. ¿Cómo te trajo el Señor? Pero estamos aquí, hermano, porque fue el Señor el que nos trajo. El espíritu está dispuesto, pero la carne, la chuleta, el bistec no quiere. ¿Quién va a mandar, hermano? ¿Quién manda? ¿Quién manda ahí? ¿Por qué no habla del alma? Porque ese pasaje no habla del alma, habla del espíritu, habla del cuerpo, pero no habla del alma. Porque el que está en medio es el alma. ¿Y qué es el alma? Donde están los sentimientos, donde están las emociones, donde está cómo yo me quiero sentir un día. Depende cómo esté tu alma, así va a estar tu espíritu o va a estar tu carne.
Pues el kit del asunto, lo hemos hablado siempre, hermano, es el alma. Va a ganar quien el alma mande. A quien el alma alimente más, ese es el que va a ganar. Si tu alma alimenta más tu espíritu, gloria a Dios, aquí vas a estar. Pero si tu alma alimenta más tu carne o tu cuerpo, entonces el kit del asunto y lo que estamos aquí, hermanos, es por tu alma. Somos pastores del alma. El alma, hermano, es la que brinca. La carne brinca, pero la que está brincando es el alma. Hemos hablado siempre, el alma tiene que ser ministrada, el alma tiene que ser sanada, el alma tiene que ser desfragmentada, el alma tiene que ser liberada, algunas veces tomada. Definitivamente, hermano. Debemos entender nuestra alma y ver quién gobierna. Porque si gobierna el espíritu, gloria a Dios, pero el alma podría ser una entidad femenina, podemos decir, o algo femenino. Ahí parafraseando. Entonces, cuando una persona es gobernada por su alma, podríamos decir que hay un matriarcado en su ser. Hay que tener cuidado. No podemos ser negligentes espirituales. Tenemos que ordenarle a nuestra alma. Tenemos que ordenarle a nuestra alma. Ya lo dijo la pastora. Alma mía, bendice al Señor. Eso decía el salmista en el Salmo 103. Usted lo sabe. ¿Qué decía el salmista? Le daba órdenes a su alma. Al alma, el alma no se manda sola, como decimos. Tenemos que hablar. Y el salmista, hermano, le habló 3 veces. Bendice alma mía en el verso 2, y en el 22, bendice alma mía. Quiere decir que le está hablando a su espíritu, a su alma y a su cuerpo, que no se manda sola, y que tenemos que bendecir al Señor y no olvidarnos de ninguno de sus beneficios, que Él nos perdona todas las iniquidades, que Él es el que rescata del hoyo y el que sacia nuestra boca. Amén, hermanos. Una de las últimas batallas que va a lidiar la iglesia, hermanos, es con el legalismo y es con el libertinaje. Lo hemos hablado siempre, ¿verdad? Lo hemos hablado, ¿verdad? Una de las últimas 2 batallas que la iglesia va a luchar es con el legalismo y con el libertinaje. Son 2 extremos, ¿verdad? La ley del péndulo, ¿has visto? De un extremo lleva a otro extremo. Una cosa es el libertinaje y otra cosa es lo liberal. Son extremos. Pero en el centro, como el alma, en el centro está el humanismo. Una de las guerras o una de las luchas que va a tener la iglesia para este último tiempo es el humanismo. Lo ha estado hablando el apóstol Sergio. ¿Qué es el humanismo, hermanos? Ya te miré. ¿Qué es el humanismo? El humanismo lo que dice es que, en resumen por tiempo, que el centro de todo es el hombre. Eso es el humanismo. Que el centro de todo es el hombre. Que lo más importante es el hombre. Eso es el humanismo. Y la doctrina de Cristo, en la doctrina de Cristo, ¿quién es el centro? Cristo. Cristo céntricos. Cuando hablamos de Cristo, cuando predicamos a Cristo. El centro de todo es Jesús. Dice la canción. El centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. El centro es Jesús. Pero el humanismo, ¿qué enseña? Que el centro es el hombre. De el cuidado que tenemos que tener. Pues tenemos que darle órdenes a nuestra alma para que el Señor sea el centro de todo y que no nos saque tan fácil de la presencia de Dios. ¿Cómo nos saca, hermano? Ya lo que dice el control. ¿Quién agarró el control, hermano? No sé qué lo dice. Aquí está. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe. Eso lo dijo Jesús. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Fue lo que le preguntaron a Adán. Adán, ¿dónde estás? Punto de ubicación, ¿dónde estás? Y segundo, ¿quién te enseñó? Mirad que nadie te engañe. Por medio de
filosofías. ¿Qué son filosofías? Pensamientos humanos, pensamientos humanistas. Y huecas sutilezas, o sea, sin fondo, sin trasfondo, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según las tradiciones. Hermano, con todo respeto, ¿quién nos enseñó a nosotros que teníamos que congregarnos domingo? ¿Quién? Si dice la Biblia, todos los días. Eso dice la Biblia. El salmista decía: yo prefiero estar todos los días de mi vida en la casa del Señor. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura, para inquirir en su santo templo todos los días. Claro, yo no voy a ser tan legalista para decirle que usted va a estar aquí todos los días. Pero ¿quién nos enseñó? Hablo general, a todas las iglesias evangélicas, nacidas de nuevo, cristocéntricas. ¿Quién nos enseñó de que solo los domingos tenemos que congregarnos? Tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo y no según Cristo. Vea esta versión, hermano. Es el mismo pasaje, pero en la Dios habla hoy, 2002, dice: ten cuidado y no dejéis llevar por quienes los quieren engañar. Mirad que nadie os engañe con teorías y falsos argumentos, o sea, con filosofías y con huecas sutilezas. Pues ellos no se basan en Cristo, no son cristocéntricos, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. ¿Quién nos gobierna, hermano? ¿Por quién somos regidos? ¿Quién es el que pone las leyes en nuestros corazones? ¿Quién es el que escribe realmente las leyes en nuestros corazones? Amén, hermanos. Pongámonos de pie mientras me ayudan ahí con un instrumental. Estamos a buen tiempo. Estamos a buen tiempo. Oh, dale gracias, dale gracias. Hermanos, la palabra fue dada, la palabra fue presentada. 2025 suma 9 fruto. ¿Qué fruto estamos dando? Estamos dando el fruto del Espíritu Santo, que es uno solo. Hay una plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Hemos alcanzado una madurez espiritual. Es una finalización de un ciclo. Estamos cerrando ciclos en nuestra vida, o todavía estamos influenciados por espíritus cíclicos en nuestra vida. Oh, dale gracias, dale gracias, dale gracias. ¿Cuál es tu semilla? ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuál es tu gen? ¿Cuál es tu ADN? ¿Cuál es el fruto que estamos dando? Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Estamos dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿O eres de las personas que dicen: pastor, yo lo intento, pastor, yo quiero, yo le pido a Dios, yo oro, pero no puedo? No tengo las fuerzas, pastor. Me dispongo, pero no tengo las fuerzas. Yo deseo, pastor. Pero a veces puede más el alma, a veces puede más la carne, a veces puede más el enemigo, a veces puede más esa visita o esa llamada que me sacan de la presencia de Dios. Pastor, yo quiero, pero no puedo, no tengo las fuerzas. Yo te voy a invitar, estamos a buen tiempo, hermano. Dame 5 minutos. Ven al altar para que Dios te dé esas fuerzas. Ven al altar para que Dios multiplique